Quiero darle la bienvenida a esta hora 7:27 de la mañana a este espacio al doctor André Benavides, abogado constitucionalista, que ya está con nosotros para el análisis. Doctor, buenos días. Buenos días, estimada Liz. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Teleamazonas. Doctor, sobre esta pugna que se ha generado por la ley antilavado de activos, antipillos, también catalogada por algunos, usted tiene hasta cierto punto una postura que le daría la razón a la Asamblea. Revisaba en su cuenta de X y voy a referirme textualmente a algo que usted mencionaba, ¿no? Usted decía que esta decisión del presidente Daniel Noboa de haber enviado la ley al registro oficial para su publicación y que eso ya se dio, trastoca los hilos más finos del sistema democrático y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Bueno, es importante tomar en cuenta, estimada Liz, que vivimos en un estado en el cual existe un sistema de pesos y contrapesos y donde las actuaciones del poder público tienen limitaciones que están previstas por la Constitución y la ley. Y en este caso, las limitaciones que tenemos tienen que ver con el procedimiento de formación de los proyectos de ley. En ese sentido, vemos que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa existe la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda archivar en primer debate un proyecto de ley, ya sea que esté tramitado por la vía ordinaria o que tenga la condición de urgente en materia económica. La Asamblea Nacional, conforme al artículo 140 de la Constitución, se pronunció dentro del plazo de 30 días respecto a aprobar o negar esta ley calificada como urgente en materia económica. Lo hizo en primer debate y por lo tanto esa ley ya murió jurídicamente y no podía haber sido insistida por el presidente de la República a través de la operación de este supuesto Ministerio de la Ley para posteriormente expedirlo y promulgarlo en el registro oficial como un decreto ley. Lo que nos quiere decir el presidente es que prácticamente la Asamblea Nacional no hizo nada, no se pronunció, cuando incluso esa resolución ya también fue publicada en el registro oficial. Bueno, pero ¿no era más sencillo si la Asamblea daba paso quizás sí a un segundo debate, considerando que tenían los votos, porque los tuvieron para negar y archivar, y se hubiera evitado todo lo que está pasando ahora hasta el punto de quizás tener que ser la Corte Constitucional la que decida? Jurídicamente hablando, la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene la posibilidad de archivar en primer debate. Pero ya políticamente, creo que a la Asamblea Nacional le faltó más astucia y maldad política, porque sabemos que muchas veces cuando existen este tipo de ambigüedades, este tipo de diferentes interpretaciones que se puede dar, eso puede suponer que mañana se den este tipo de actuaciones. Y yo creo que la Asamblea Nacional sí comete este error de falta de cálculo político, debían haberse esperado unos 8 días más y en segundo debate negar y archivar este proyecto de ley, porque los votos existían, fue negado con 84 votos. Entonces, que pase una semana, unos pocos días más, evidentemente iba a ser la misma votación si es que esa mayoría, al menos para negar este proyecto de ley, estaba consolidada. Pero hablando de la actuación apegada a la ley, ayer en este mismo espacio, por ejemplo, el doctor José Chalco señalaba lo que dice el dictamen constitucional 423U. Él decía que este dictamen dice que pueden existir observaciones de los asambleístas durante los 2 debates legislativos, y habla de 2 debates, sobre todo en los proyectos de carácter económico urgente. La Constitución en este caso no se impone a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Varias consideraciones al respecto. Ese dictamen no resuelve un problema jurídico de archivar o negar un proyecto de ley en primer debate. Por lo tanto, no constituye ni en precedente constitucional ni en regla jurisprudencial. En ese sentido, es totalmente inviable decir que ese dictamen se aplicaría para este caso, que ni siquiera es análogo. Segundo, la Constitución de la República indica que el procedimiento de formación de la ley y las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional pueden estar reguladas en ley orgánica. Eso lo dice el 133, numeral 1 de la Constitución. Por otro lado, el 226 de la Constitución indica que los poderes públicos, las instituciones del Estado, los funcionarios públicos deben ejercer las atribuciones y facultades que están previstas en la Constitución y en la ley.
Y en este caso, en la ley se ha establecido la posibilidad de negar un proyecto de ley en primer debate. Y no solo eso, estimada Liz, en la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la ley de la Corte Constitucional para verificar si es que algo es o no constitucional, nos dice que el control del procedimiento de formación de la ley no solo supone revisar que se ha respetado el procedimiento previsto en la Constitución, sino también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso lo dice el artículo 114 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y aquí quiero traer otros ejemplos, porque aquí no es solo cuestión de decir que se debe aplicar netamente la Constitución. Hay aspectos del procedimiento de formación de la ley que no están en la Constitución. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la calificación de los proyectos de ley por parte del CAL. Eso no está en la Constitución. Bajo la lógica de algunos, la calificación o no de proyectos de ley sería inconstitucional. Otro ejemplo, en lo que tiene que ver con el dictamen que se requiere del Ministerio de Economía y Finanzas para presentar leyes que supongan la modificación de tributos, el aumento del gasto público. Eso está en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Bajo la lógica de algunos, eso sería inconstitucional. Y la Corte se ha hecho revisión de este tipo de aspectos. Por lo tanto, mientras no se declare la inconstitucionalidad de la disposición que permite archivar un proyecto de ley en primer debate, tenemos la presunción de constitucionalidad, primero, de esta atribución que permite a la Asamblea Nacional y segundo, de la ejecución para negar este proyecto de ley denominado antipillos. Pero ¿y dónde queda también lo que dice el gobierno, ¿no? Y se acoge a lo que señala el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que para ellos es claro y preciso porque dice que puede negarse o archivar su proyecto económico en segundo debate. A ver, creo que es necesario indicar, estimada Liz, que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento para tramitar proyectos de ley. Y el trámite que se sigue para una ley calificada como urgente en materia económica es tal cual el que se sigue para otra normativa. Lo único que cambia, estimada Liz, tiene que ver con los plazos, porque ese procedimiento que normalmente demora 6, 8 meses, se compacta, se comprime en 30 días. Eso es lo que se debe justamente respetar. La Asamblea Nacional tenía todas las atribuciones para tramitar ese proyecto de ley como una ley ordinaria, pero limitándose a los plazos. Si es que la Asamblea Nacional se pronunció dentro de los 30 días que establece el 140 de la Constitución, evidentemente existe un pronunciamiento y está en el marco de las atribuciones que tiene constitucionalmente. La ley está publicada en el registro oficial. Partiendo de lo que usted aquí ha señalado, doctor, el presidente Daniel Noboa incurrió entonces en algún tipo de ilegalidad, de arrogación de funciones, como se señala ahora, al haber tomado la decisión de enviarla al registro para su publicación. Yo creo que aquí debemos explicar varios conceptos que incluso confunde la Asamblea Nacional, porque aquí incluso se habla de arrogación de funciones. Y aquí no estamos ni para defender a la Asamblea Nacional ni defender al Ejecutivo, sino el respeto a la Constitución. Y la Asamblea Nacional, cuando viene a decir que el presidente de la República se ha arrogado funciones y presuntamente ha cometido un delito, me parece que llega a un error jurídico, porque arrogarse funciones significaría que estás ejecutando atribuciones que no tienes constitucionalmente. Y el presidente de la República sí tiene la atribución para emitir decretos ley cuando la Asamblea Nacional no se ha pronunciado. Por lo tanto, trascendencia penal respecto a la emisión de este decreto ley no tiene. Lo que sí veo es que existe un mal asesoramiento por parte del presidente de la República a nivel jurídico, porque no es la primera vez que comete este tipo de despropósitos. Ya veíamos hace algunos meses que se presentaba el veto sobre el veto, que vemos decretos de estado de excepción mal planteados, y ahora se está promulgando como decreto ley esta denominada ley antipillos,
y que evidentemente tiene vicios de inconstitucionalidad por la forma. Pero yo creo que, estimada Liz, aquí nos estamos limitando exclusivamente al trámite, cuando en realidad existen temas de fondo que también debían haber sido advertidos por la Asamblea Nacional. Porque este debate va más allá de que si te meten o no te meten un impuesto por la venta de vehículos. Hay aspectos que para mí no fueron observados por la Asamblea Nacional, como la unidad de materia. En este proyecto de ley prácticamente toma algunos ámbitos que no son propios del lavado de activos. Se regula incluso temas que tienen que ver con el control de tránsito a través de fotorradares. Se mete temas de los equipos de fútbol como tienen que estar constituidos como sociedades anónimas, entre otros aspectos que evidentemente debían haber sido observados por en la calificación del proyecto de ley porque no tienen unidad de materia. Pero nos limitamos al tema del discurso político, del tema impuestero, cuando hay aspectos más graves que sí preocupan respecto de esta normativa. ¿Que tiene aspectos positivos? Sí, por supuesto. Todos estamos de acuerdo con el combatir, regular, controlar el lavado de activos, pero hay otras cosas que también se metieron de carambola en este proyecto de ley. Pero el Consejo de Administración Legislativa no se refirió a eso, lo dejó pasar, no vio que quizás no había esta unidad de materia. ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué tiene que analizar la Corte Constitucional? Porque ya se habla de estas demandas de inconstitucionalidad, ¿el trámite netamente o quizás aspectos como esos también cuando llegue a manos de la Corte, no debe ser el caso? Yo creo que la Asamblea Nacional y el Consejo de Administración Legislativa quisieron curarse en sano dando la viabilidad de este proyecto de ley que se ha negado en primer debate, tomando en cuenta un antecedente que se dio en el año 2019-2020 con el expresidente Moreno, porque él presentó un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica que tenía que ver con temas inherentes a la dolarización. Y el Consejo de Administración Legislativa no calificó ese proyecto de ley. Y Moreno quería justamente utilizar esta figura del Ministerio de la Ley para que entre en vigencia. Pero Moreno más bien lo que hizo fue corregir el proyecto de ley y volvió a presentar. Creo que con ese antecedente actuó el Consejo de Administración Legislativa, pero la falta de astucia política no les hizo entender que en primer debate con su archivo podría darse esta situación. Y eso es justamente lo que ha allanado el camino para que en este momento tengamos en el registro oficial publicada una negativa de este proyecto de ley y por otro lado un decreto ley en el cual permite que entre en vigencia esta denominada ley antipillos. Entonces la Asamblea Nacional también comete errores desde el ámbito de la práctica política y parlamentaria. ¿Qué esperar de la Corte Constitucional? Yo espero que la Corte Constitucional priorice este caso, se salte el orden cronológico y que evidentemente resuelva esta alta magistratura, en efecto, si existe o no una inconstitucionalidad por la forma respecto del procedimiento que se siguió para tramitar este proyecto de ley. Y yo esperaría que este pronunciamiento de la Corte Constitucional se lo haga antes del 31 de diciembre, tomando en cuenta que ya viene un nuevo ejercicio fiscal y existen aspectos inherentes a temas tributarios que obviamente tienen que relacionarse con un nuevo ejercicio fiscal. Gracias, doctor, por haber estado con su criterio esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación, estimada Liz. Un cordial saludo para todos.